La revolución industrial cambió absolutamente todo el juego. Pasamos de tener una economía agraria a una que estaba completamente dominada por las máquinas. Esto en Europa decantó en un cambio de paradigma que dejó patas arriba a todas las personas. Y con esto también apareció un enorme desequilibrio entre quienes tenían sus medios de producción y quienes solo podían vender su trabajo. Es decir, entre aquellos que tenían las fábricas y las herramientas y aquellos que solamente se veían forzados a poder poner el lomo. Ese cambio no solo transformó a Europa, dio origen al capitalismo moderno, basado en la producción para el mercado, la ganancia y la acumulación del capital. Pero había un problema: Europa necesitaba más materias primas, más lugares donde vender y más espacio donde invertir el excedente de capital. Es ahí cuando aparece el continente africano. Kilómetros y kilómetros de tierras con abundantes recursos, cientos de hectáreas masivas con tierra rica para plantar. Los europeos vieron una oportunidad y no gastaron tiempo en tomarla violentamente. Y ahí empieza la expansión colonial. Las potencias europeas salieron a buscar en otros territorios lo que ya no encontraban en casa. Este proceso terminó desembocando en lo que se conoce como el Reparto de África, que se dio entre 1880 y 1914 dentro del contexto del llamado Nuevo Imperialismo. Una competencia feroz por dividir el continente y explotarlo. Recursos naturales, mano de obra barata y control económico total. Recordemos que el continente africano es uno de los territorios más ricos en lo que se refiere a historia, conformada por 54 países. Cuna de la humanidad, tierra de reinos milenarios, imperios poderosos y culturas tan diversas como sus países. Un continente que le dio forma al mundo tal y como lo conocemos, y sin embargo, sigue siendo uno de los más incomprendidos y olvidados en la historia que se nos cuenta. En este podcast viajaremos más allá de los estereotipos y las imágenes simplificadas. Descubriremos los relatos que no aparecen en los libros de texto, las voces que el tiempo y la colonización intentaron silenciar, y las conexiones profundas que África mantuvo y mantiene con el resto del planeta. Estás escuchando Fuera del Mapa, de la mano de Alejo Valeta, Juan Martín Joglar y Agustín Urso Marzo. Y como te dijimos antes, en medio de todo esto surge el imperialismo, la forma en que las potencias europeas extendieron su poder sobre otros territorios. Pero ojo, no se trata solo de conquistar tierras. El imperialismo también se trata de controlar las economías, las decisiones políticas y hasta la forma de vida de otros pueblos. Podría llamarse y catalogarse como una especie de infiltración. Claro, Agus, porque después de la revolución industrial, Europa no solo tenía la capacidad de producir más que nadie, sino que también necesitaba nuevos lugares donde colocar todo eso que producía. Así, el imperialismo fue una especie de justificación. Se presentaba como una misión civilizadora, entre comillas, pero en realidad era un proyecto de expansión económica y de dominación. Básicamente, los negros, por así decirlo, eran iguales a imbéciles. Pero claro que fue una justificación, más vale. Los europeos llegaban con la idea de que traían un progreso, una modernidad en el desarrollo, con todas estas excusas que bien nos contaste, y terminaban cambiando todo, la agricultura, la cultura, imponiendo nuevas ideologías, despersonalizando a aquellos africanos de las distintas regiones, dividiéndolos, controlando el comercio, lo económico, y al final, de alguna manera, todo terminaba girando en torno a los intereses europeos. En África esto significó que los pueblos perdieran su autonomía. Las potencias se terminaron metiendo en sus estructuras políticas, usaron su mano de obra y además los recursos, y transformaron completamente sus modos de vida. Justo ahí, Urso, déjame que te detenga, entra el caso de Uganda. Los británicos no solo ocuparon el territorio, lo adaptaron al modelo económico que necesitaban, con plantaciones de exportación, impuestos y un control político disfrazado de administración indirecta. Fue una forma de imperio moderna donde la explotación se sostenía más por la economía que por la fuerza militar. Sí, pero volvamos para atrás un poco, así podemos analizar todo esto un poco desde la base, desde el principio, desde el origen, ¿no? Tendríamos que situarnos en 1894, donde se concreta en Uganda, particularmente, el dominio bajo las colonias europeas, cuando este territorio, digamos, pasa a ser
parte del protectorado británico. Justo ahí se impone este modelo en cuanto a todo lo que estamos hablando, de la economía, de la exportación, de la explotación y la exportación del territorio africano del que estamos hablando, y los llamados justamente cash crops, como poder exportar estos recursos que en este caso sería algodón, café, digamos, todas cuestiones que están pensadas desde una administración británica totalmente efectiva, con el objetivo de llevarse todo lo posible de Uganda. En pocas palabras, la revolución industrial generó una necesidad de expansión que llevó indudablemente al imperialismo. Ese mismo imperialismo derivó en el reparto colonial y Uganda terminó absorbida dentro de este sistema, como muchos otros países de África que terminaron siendo meras herramientas para el continente europeo. Pero, ¿cómo se mantienen estas relaciones hoy en día? Para respondernos esa duda, contactamos con Leila Vitar, una periodista experta en el continente africano que actualmente se desempeña en Radio Sputnik. Esto fue lo que dijo con respecto a Uganda y sus relaciones exteriores. A China le interesa mucho invertir en África, porque África necesita desesperadamente todo lo que China tiene para ofrecer. Obviamente que China defiende sus intereses económicos, pero plantea una relación más de pares, digamos. Ellos lo llaman el win-win. Ganan ustedes y ganamos nosotros. Estados Unidos, los países occidentales, cuando hablo de occidente hablo como un concepto no geográfico, porque capaz uno puede decir, bueno, nosotros somos occidentales, sí, pero no, digamos, occidente, sí. Claro, exactamente, Estados Unidos y los países europeos. China aparece entonces con una presencia muy fuerte en África, y los países africanos lo aprovechan porque necesitan obras de infraestructura. Tremendo, la verdad que tremendo lo que nos contó Leila, pero vamos a viajar justamente como para poder darle más cuerpo a todo esto de lo que estamos conversando, a la época de la Primera Guerra Mundial, cuando se dio este conflicto que involucró a grandes potencias e inevitablemente también arrastraron a sus colonias en este embrollo. En este contexto también Uganda, como parte del Imperio Británico, fue convocada a participar de forma activa. Terminaron reclutando un montón de ugandeses que terminaron combatiendo desde distintos modos, como auxiliares logísticos, pero todo esto tuvo un gran golpe en la filosofía de los ugandeses más adelante. De hecho, Ale, este hecho no fue casual, sino que refleja cómo el sistema imperialista y capitalista europeo transformó a Uganda en una base de apoyo de guerra, digamos. Al movilizar mano de obra colonial y recursos desde territorios como Uganda, el imperio reforzó su control político y económico sobre esos territorios, lo que, a su vez debilitó las estructuras tradicionales locales y generó nuevas tensiones, forzando al pueblo a depender de los invasores. Y ese fortalecimiento del dominio colonial, junto con la experiencia de miles de ugandeses que regresaron del frente o de servicios auxiliares, contribuyó a que la población local comenzara a exigir más autonomía. ¿Qué significa esto? Que aquellos soldados y trabajadores coloniales volvieron con una conciencia más amplia de su propio valor y de las desigualdades existentes, lo que sería un paso importantísimo hacia los movimientos independentistas. Después de la Primera Guerra, Europa quedó en una crisis económica, social y política, y en este clima o contexto aparecen los movimientos fascistas, primeramente en Italia con Mussolini y posteriormente en Alemania con Hitler. Y este fascismo proponía un orden, una unidad nacional, militarización y un Estado fuerte que vaya obviamente siempre por encima de todo individuo. Esta reacción contra la inestabilidad del capitalismo fue claramente una reacción salida de un miedo muy fuerte en este punto hacia el comunismo. Pero incluso aunque el fascismo fue un fenómeno europeo, su lógica de autoridad, control y dominación también tuvo efectos fuera del continente. En África, las potencias coloniales ya practicaban una forma de poder que tenía rasgos similares: concentraciones de poder, represión de los pueblos locales y la idea de que una raza superior debía dirigir a las demás. Volviendo para Uganda, el colonialismo británico no fue fascista en sí mismo, pero compartía esa mentalidad autoritaria y jerárquica. Los británicos impusieron su sistema, su lengua, su educación y su religión como si fueran universales.
relegando a los africanos a un papel subordinado. Y más adelante, durante el siglo XX, cuando Uganda se independiza, este modelo de poder obviamente dejó huellas. No es casual que líderes posteriores como Idi Amin reprodujeran estructuras autoritarias que recuerdan en parte a las del fascismo europeo: culto al líder, represión política y uso del miedo como herramienta del control. Y ahí aparece esta figura también muy conocida, quien estudia un poco la historia de África, que es la de Idi Amin, que llega al poder, el dictador exactamente, con un golpe de estado que derroca a Obote, y ahí sí, vemos una dictadura militar brutal, ¿no? Con miles, cientos de miles de ejecuciones, tal cual, sangrienta. Él también era una persona muy, muy particular, que generó también mucho interés, medio hasta te diría morboso, en Occidente. Persiguió, expulsó a la comunidad asiática, por ejemplo, que controlaba parte de la economía de Uganda. Al principio tuvo cierto apoyo popular e incluso generaba simpatía en buena parte de Occidente. Después la deriva fue terror y aislamiento internacional. Claro, sí, por supuesto. Y encima, más tarde, o sea, teniendo en cuenta incluso que estalla la Segunda Guerra Mundial. Y acá, otra vez, Europa termina arrastrando a las mismas colonias de las que hablamos anteriormente a otros conflictos. Como bien habíamos analizado y visto, ya había un auge de ideales independentistas, quizás no muy marcado como luego, pero sí obviamente generando un estrago a los ojos de todo el sistema. Y luego de que Uganda se convirtió en una base estratégica fundamental para el Imperio Británico, se generó y se exacerbó mucho más todo esto. En este contexto temporal, Uganda era utilizada como para suministros, rutas de transporte, en especial las rutas. Y esto es muy interesante porque varias regiones de África se encuentran en guerra actualmente. Es un reflejo de todo esto también. Hay que tener en cuenta esa reflexión también, Agus y Juan. Porque justamente lo que más prevalece dentro de ciertos conflictos que tiene Uganda con regiones limítrofes a Uganda misma, es un conflicto de rutas. Es un conflicto de rutas porque el que tiene las rutas posee cierto beneficio en el mercado, cierto dinamismo para moverse. Y no es algo que no hayamos visto en otros tipos de casos de colonización, que generalmente, además de apropiarse la riqueza y la exportación, aquellos conquistadores también buscaban un interés de una ruta accesible, un paso. Ale, miles de ugandeses fueron reclutados como soldados o porteadores para apoyar al ejército británico. Muchos participaron en la llamada King's African Rifles, una unidad colonial compuesta por africanos bajo mando británico. Aunque pelearon en nombre del imperio, al terminar las guerras no recibieron los mismos beneficios ni el reconocimiento que los soldados europeos. Nada que ver. Y sumado con esto que decís, Juanchi, esa experiencia trajo sin embargo una marca profunda. Los veteranos que regresaron trajeron nuevas ideas. Habían visto cómo Europa, que se decía a sí misma superior, se destruía. Esa contradicción despertó una conciencia política y anticolonial en muchos países africanos, incluyendo obviamente a Uganda. Desde ese momento empezaron a surgir movimientos que pedían igualdad, autonomía y finalmente independencia. Igual, chicos, esperemos un momento, por favor. Nos estamos pasando por alto un detalle importante por si nos están escuchando oyentes que no lo sepan. Es muy importante saber qué fue la descolonización. Incluso te diría qué es, ¿no? Como concepto. Hablamos de un proceso político y económico, social más que nada, que se dio después de la Segunda Guerra, cuando varias colonias, ya impulsadas por todos estos movimientos independentistas y estas ideologías que los hacían pensar en algún punto como, hey, esto no está tan bueno, que nos están haciendo, nos están utilizando, quisieron salirse, digamos, del dominio europeo en el que se encontraban y luchar desde distintas aristas, algunos con negociaciones, con diplomacia, con la idea de lanzar este mensaje, otros quizás de formas más violentas, pero en sí buscar su independencia. Las potencias como Gran Bretaña, Francia o Bélgica ya no tenían ni los recursos ni la legitimidad para mantener el control sobre estos territorios africanos en específico, y la guerra ya había demostrado que Europa no era invencible. Entonces hay ciertos sectores y ciertos pueblos
que organizados pudieron descolonizarse. En África este proceso fue enorme. Empezó con países como Libia, que se independizó en 1951, si mal no me equivoco. Siguió con Sudán en 1956 y Ghana en el 57. Y luego una ola de independencia recorrió todo el continente durante las décadas del 50 y del 60. Pero, ojo, aunque estos países se liberaban políticamente, seguían muy ligados económicamente a las potencias europeas, que por supuesto mantenían el control sobre sus exportaciones, inversiones y estructuras productivas. El imperialismo europeo había integrado al territorio ugandés en el sistema capitalista global. ¿Qué significa esto? Básicamente que lo convirtieron al país en un proveedor de materias primas y moldearon su economía para servir a los intereses británicos. La revolución industrial generó esa necesidad de expansión. El imperialismo la concretó con el dominio colonial. Las guerras mundiales debilitaron a estas potencias y la descolonización fue la respuesta natural. El intento de recuperar la autonomía política y económica que les habían quitado. Incluso finalmente, después de años de presión interna, negociaciones y movimientos nacionalistas, Uganda declaró su independencia el 9 de octubre de 1962. Fue un momento histórico, un hito, que cerró casi 70 años de control británico y marcó, el inicio de una nueva etapa, la del desafío de construir un Estado propio sobre las bases desiguales y frágiles que había dejado el colonialismo. Hasta acá nuestro análisis, conclusión e investigación abarcativa sobre los hitos que marcaron en este episodio a Uganda para ser el país que es hoy en la actualidad. En Fuera del Mapa investigamos, analizamos y opinamos acerca de cuestiones geopolíticas, históricas, económicas y sociales de diferentes países para saber por qué hoy se paran de la manera en la que se paran frente a la sociedad global. Las manchas de la historia no se borran. A veces se esconden bajo miles de silencios. Otras se maquillan con discursos o con el paso del tiempo sumado al olvido. Pero si uno se detiene, si observa con atención, siguen ahí, marcando la piel de los pueblos. Se pueden tapar, sí, pero no borrar, porque la historia no se escribe con lápiz, se escribe con una lapicera indeleble, y cuando la tinta se seca, deja marcas que atraviesan generaciones. Entenderlas es entender quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde podríamos ir. Por eso mirar hacia atrás no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de entender por qué el mundo está en el estado que todos conocemos hoy en día. En fin, entender las manchas es mirar de frente lo que muchos prefieren no ver. Porque al final, no hay mapa que pueda esconder lo que ya fue escrito.